puedo deducir la responsabilidad civil. En nómina no. Si tú tienes un contrato laboral en el hospital y no estás dado de alto de IAE, no te puedes deducir la responsabilidad civil en nómina. Las únicas deducciones que os podéis desgravar fiscalmente en vuestra renta serán la cuota colegial, hasta 500 euros, que el colegio es menos, por lo tanto, la totalidad. Si tenéis algún tipo de sindicato médico, el 120 del Sindicat Metges de Cataluña, y luego ya si tenéis algún litigio laboral que habéis necesitado de un abogado, que esperemos que no, pues hasta 300 euros de su minuta. Nada más en nómina. Si eres autónomo y estás dado de alta y pagas MEL o renta, entonces sí que te la podrás deducir. Pero la responsabilidad civil, lo digo porque a veces en campaña de renta nos llamáis indignadísimos porque estáis pagando la RC y en Hacienda os han dicho que no podéis pagarlo. No pagáis las cosas para desgravarlas, sino porque es una cobertura, pues como podéis tener un seguro en casa o cualquier tipo de seguro, y que ya lo ha dicho Alejandro, es muy necesario. Vosotros tocáis pues, un tema muy importante, que es la vida de las personas, y tenéis que ir con cuidado. ¿Vale? Simplemente porque es una cosa que siempre nos preguntáis. Sigo con el tema de Hacienda. Yo deciros que no tengo ningún PowerPoint porque es que no vendo productos. Hacienda no os la quiero vender porque es horrorosa. No lleva PowerPoint porque como Hacienda, lo vinculante es complicado. Sí, ¿no? También. Entonces así queda todo ambiguo. Que quede en acta que no sea el problema. Entonces, volver un poquito a lo que ya ha comentado Carlas, pero que a veces va bien que os lo vuelvan a repetir. Una cosa son rendimientos del trabajo, que es como en los datos fiscales aparece cuando vais a hacer la declaración de renta, que es vuestra nómina. Y luego es la actividad económica, que son los autónomos, que supongo que es lo que estáis pensando a ver si vais a hacer o no sé si ya alguno es autónomo y está empezando a tributar como... ¿Hay alguno ya que está de...? Yo me he dado autónoma y el próximo año tendría que hacerlo. El próximo año. Cuando dices te has dado de alta, ¿dónde te has dado de alta? Me di de alta del MER ahora en julio. Vale. ¿Y ya has empezado? ¿Has facturado ya? ¿Tienes ingresos como autónoma? Este mes tendré. Este mes tendrás. Porque a veces es un problema que tenéis, que dices, he empezado a pagar, pero no. Pues cuidado con las altas, porque realmente el orden primero es Hacienda. Primero tienes que ir a Hacienda a darte de alta en censos, que se le llama. El modelo 037 o 036, a lo mejor habéis oído hablar de él. Que vas a Hacienda y entonces le dices, ahora voy a empezar a ser autónomo. Hacienda hay que informarle de las cosas, no tiene un radar mágico que sabe lo que haces, no. Eres tú que le tienes que decir, a partir de ahora tendré estas obligaciones. Entonces, en Mutual Médica no pasa absolutamente nada, porque empiezas a pagar desde el momento en que vas allí y te das de alta. Pero con el RETA no. El RETA te cobra a partir de que tú te diste de alta censal. Es decir, tú vas ahora en enero, te das de alta en el censo y luego te vas a la Seguridad Social en el mes de mayo, te van a cobrar, aunque no hayas cobrado ningún ingreso, todas las cuotas. Tenéis que ir con cuidado con esto. En el momento que te das de alta en Hacienda, luego tenéis 30 días para iros a la Seguridad Social, si es la opción que escojáis, que no es la que normalmente coge el médico. Normalmente el médico coge el mail porque tiene más ventajas. Entonces es el momento en el que tenéis 30 días para ir y empiezan a cobraros las cuotas de Seguridad Social. Pues esto, Hacienda, primero censos, 037, en el que le dices que empiezas tu actividad. Tu actividad, ¿cómo la inicias? Son epígrafes. Los médicos tenéis 4 posibles. El 831 es simplemente decirle, oye, soy médico y voy a empezar mi actividad, que supongo que es lo que vas a tener que hacer tú, que aún no has ido a Hacienda. Sí, era así. Vale. ¿Solo has hecho de alta de IAE? O sea, con el epígrafe, con el 831... ¿El 037? Ese es el impreso, que es el impreso que vas a Hacienda, que te lo puedes descargar tú o te lo puede llevar un asesor fiscal, que para mí, sinceramente, y Alejandro me lo corroborará, cuando eres autónomo más vale que tengas un asesor fiscal que te lleve las cosas, porque hay mucha complicación. Y tú te leyes la ley o te miras los datos de Hacienda y dices, sí, yo puedo hacer esto, y luego resulta que no. Y Hacienda, el problema que tenemos son las sanciones. La sanción mínima, por ejemplo, por no presentar, ahora estamos en trimestres, que se le llama. Tú ahora presentas un impuesto, antes del 15 se acaba un plazo, pues lo presentas el 16 porque si te ha pasado, pues ya te caen 250 euros. Si encima la cuota a pagar pueden ser del 50% de la cantidad que has dejado de ingresar. O sea que hay que tener cuidado con Hacienda. También separaros Hacienda de la Seguridad Social. La Seguridad Social... O sea, Hacienda nunca te va a decir, oye, ¿tú estás pagando el RETA o no lo estás pagando? No, no tiene nada que ver. Hacienda se encarga de los impuestos. La Seguridad Social
pues es otro tipo de estamento que sí que es el que te puede revisar si estás pagando el MEL o no. No sé si me estoy yendo un poquito, pero para separaros un poco, porque a veces nos hacéis preguntas a los asesores fiscales de tema laboral que no tienen nada que ver. Para eso están los abogados laboralistas, que son los que saben de estos temas, de si tengo que pagar o no, si estoy cubierto o no por contingencias específicas o no. Eso es lo que me quería referir. Luego, así un poquito por encima. Pues esto, cuando empezáis a tener un contrato mercantil de prestación de servicios, pues el 036 en Hacienda. Los epígrafos que hay, 831, que es medicina general, 832 si tenéis especialidad, 833 si sois estomatólogos y 834 si sois odontólogos. La obligación fiscal así más importante que hay, aparte de los impresos, que hay un montón y que no quiero deciros porque os vais a dormir, es que tenéis que hacer vosotros la minuta. Cuando uno factura a otro profesional, como autónomo o a un paciente privado, le tienes que hacer tú la factura. En esa factura, ¿qué tiene que aparecer? Pues tus datos personales, tu nombre, tu dirección y tu número de DNI. Prestación de servicio médico prestado en el mes de octubre en colaboración con el doctor tal o no. Prestación, pues un tema médico concreto realizado a la paciente tal. A un paciente privado nunca se le aplica ningún tipo de impuestos, no le tenéis que practicar retenciones. A o a una empresa sí, cuando facturáis con una mutua o cuando colaboráis con otro médico, a la base, que es el importe bruto, se le resta una retención, que actualmente los autónomos están en el 15%, va variando en función de la política, que ese es el problema que tenemos también con los asesores fiscales, que tenemos que estar todo el día viendo a ver cómo está el tema. Vosotros ya tenéis bastante vuestro trabajo para iros leyendo el BOE, a ver qué retención tengo que practicar, el IVA ha subido, no ha subido. Por eso un asesor fiscal os vamos avisando de, oye, que ahora tu minuta tiene que ser distinta, ahora no practiques el 15, practica el 19. De ahí que es la importancia de que mejor nos lo llevéis vosotros, porque tenéis muchos puntos de que tengáis problemas y luego que las sanciones a Hacienda no está para tonterías. Y por desgracia necesitan recaudar y pues van a lo que van. Que es a la mínima, ya le puedes explicar tú que es que no sabía, pero no saber de temas fiscales no exime de responsabilidades. Ese es el problema que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Qué más deciros? Respecto a los gastos. Los gastos es importante que llevéis... Sí, perdóname. Solo para poder adquirir, yo tengo duda, yo soy autónoma hace 9 meses que trabajo aquí y hace un año que vivo aquí. Entonces, No has hecho nunca declaración de renta aún. sí, estoy haciendo cada 3 meses, mas así, y es muy difícil para mí. ¿Por qué haces cada 3 meses? No, la declaración así. A la trimestral. Ojo con la trimestral. La trimestral, que son, ya pagas una cuota, ingresos menos gastos. La trimestral solo la tenéis que hacer si más del 70% de vuestra facturación, como autónomos, aquí no entra nada el sueldo del hospital, es pacientes privados. Si tú cobras de mutuas y ya te practican retenciones o de otros profesionales, no tienes que hacer el 130, que se le llama, que es una cantidad a pagar cada trimestre. Supongo que esta es la que te estás refiriendo que haces, ¿no? Entonces, esto no es así. Lo digo porque cuando te vas a dar de alta de Hacienda, Hacienda siempre te marca obligaciones. Es mejor que un asesor fiscal vaya mirando caso por caso y te diga lo que has de hacer o no. Porque puedes a lo mejor ahora hacer una cosa y otra no. Por ejemplo, el tema del IVA. El IVA es tremendo porque los médicos estáis exentos de IVA. ¿Pero qué es lo que está exento de IVA? El trato directo con un paciente. Si ahora vosotros venís aquí y dais una charla y cobráis, eso va con IVA. Ese IVA que suma a la factura, a la base que tú has determinado, la tienes que devolver a Hacienda, que es una cosa que a veces vosotros ni sabéis, porque como no entráis en el ámbito del IVA, pues tenéis que ir con cuidado, porque entonces hay que declarar un impreso trimestral. Por eso, si eres autónoma, yo te aconsejo que vayas a asesorarte. Aquí en la quinta planta somos 11 asesores que estamos a disposición de vosotros cuando queráis. Para consultas, simplemente, nosotros no facturamos. Facturamos cuando realmente tenemos que hacer un trabajo, que es llevarte las cosas, digamos. Si yo voy a un paciente privado, Vale. yo tengo que poner la dirección de mi casa. La tuya sí, la del paciente no. No, mas yo le voy a dar el recibo al paciente. Yo tengo que poner la dirección de mi casa. Tienes que poder la... Está extraño, ¿no? Porque Realmente
Es una obligación, está en la ley fiscal, determina que sí, que tiene que poner el autónomo el domicilio fiscal, que es el que Hacienda te has dado de alta, pero si no lo haces tampoco entiendo yo que te vayan a decir nada. A Hacienda lo que le importa es que realmente los importes estén bien y que lo declares, lógicamente, que declares ese privado en Hacienda. Si tu intención no es declararlo, ya eso es otro tema, ¿sabes? Pero sí, deberías. La ley marca esto, tus datos personales, tu dirección, el concepto, y ojo con los privados también por el tema de protección de datos. No tenéis que poner los datos del paciente en según qué casos. Es decir, me lo invento porque no sé de medicina, igual que vosotros pues no sabéis de fiscalidad, y gracias a Dios por eso nos necesitamos. Vosotros estáis especializados en tratar enfermos de SIDA. Y se sabe porque es así como en el despacho donde trabajáis pues está publicado. Pues no podéis poner el nombre del paciente. Imagínate que viene Hacienda y coge el listado de pacientes, porque lo hacen, porque se dedican a llamar a ver realmente qué es lo que hemos puesto en la factura y realmente qué me has pagado, pues el inspector de Hacienda no puede saber que esa persona ha tenido esta enfermedad. Por deciros cualquier patología que pueda haber, que hay cosas que son personalísimas y que la ley de protección de datos, pues tú te podrías poner en un problema. Que es un problema que siempre tenemos con los inspectores, porque ellos lógicamente lo quieren saber todo y por eso mejor cuanto menos pongáis, pues mejor en las facturas. Eso, los importes que has de facturar y que es una prestación de servicios médicos exenta de IVA. Eso es importante que también lo detalléis en una factura. Una factura no hay un modelo. Podéis hacer vosotros un Word cutre que ya sirve. Entonces no hay nada específico. Y así que más deciros porque tampoco me quiero alargar. Si queréis, en el portal del COM hay en la parte de Serveis Med, asesoramiento, explica Mediconsulting lo que hacemos y allí hay un Excel ya montado con gastos que más o menos por inspecciones que vamos viendo, vemos que os podéis deducir. El problema que hay es que la ley fiscal no hace un listado. Oye, mire, los médicos se pueden deducir esto, los abogados esto y los arquitectos esto. No, solo dice, es deducible todo gasto que sea necesario para la obtención de un ingreso como autónomo, porque a veces también os hacéis el lío, pues por ejemplo el coche, ¿no? Que es el tema puntual, que encima me he ido a medicar y me han dicho que si soy autónomo me puedo deducir el coche al 100%. No, si realmente tú no visitas a domicilio y no estás cobrando por ello, pues no te puedes deducir el coche. Todos nos desplazamos en coche si vivimos en Mataró y venimos al hospital de Barcelona a trabajar. Y eso no es deducible, pues como autónomo tampoco. O sea que tenéis que ir mucho con cuidado con la interpretación, que ese es el problema que tenemos. Dime. ¿Y si, por ejemplo, haces guardia y tienes que desplazar en el coche tampoco? ¿Pero en qué coche? ¿En el tuyo? Sí. Pues sí, entonces, eso es, ¿qué pasa? Que es la defensa que luego tenemos nosotros con Hacienda, que lo hemos de demostrar. Entonces, si tú me das un listado en el que aparece que tú tienes guardias y las horas que has tenido que hacer, que eso es lo malo, que el hospital a veces ni os lo da, bueno, el hospital no, el centro donde estáis, o lo vas haciendo tú, te vas haciendo un Excel, entonces sí que lo podríamos acreditar y demostrar y te lo podríamos deducir. O sea, ese es el problema, que hasta qué punto. Y claro, cuando te digo gasolina, te digo también la compra del coche, ¿sabes? Si realmente ha sido necesario. El problema del coche es que normalmente tenemos un coche y no le podemos decir cuándo separo que he cogido el coche para llevar al colegio a los niños y cuándo separo que no, que realmente ha sido para trabajar. Y pues ¿qué dice Hacienda? Pues el criterio máximo. Como no se puede acreditar la exclusividad, pues no es deducible y punto. Pero bueno, es que también Hacienda ahora está mucho más restrictiva que antes. Antes no pasaba absolutamente nada. El caso que tú me has dicho era el 100% que era deducible. Ahora, como necesitan recaudar, pues nos están acotando este tipo de privilegios, digamos, que antes no teníamos. Que hay que ir con cuidado y que ya no te podemos decir seguro al 100% de que según quien te coja y quien te revise, porque también va a un tema subjetivo del inspector, que te lo admitan, ¿no? ¿Sabes? Ese es el problema. También mucho cuidado con lo que publicáis en Internet. Lo primero que hace Hacienda es lo que hacemos todos. Google, doctor tal, me comentaba Ana. Doctoralia, bomba, listado de precios, listado de tal, pues ahí ya la tenemos. Y encima no hemos declarado nunca un privado. Oye, pero si tú me has dicho siempre que no cobrarás privado y resulta que tienes todo un listado de cosas que haces. Entonces hay que ir con cuidado porque todo lo que entiendo que es necesario que os publicitéis, pero a lo mejor no hace falta tanto. O sí hace falta tanto, pero entonces declararlo todo. Que
también es muy importante dormir tranquilo. Esto cada uno ha de saber lo que quiere hacer. Más o menos. Es que si me pongo a hablaros de los impuestos, os acabáis durmiendo, porque hay tantos como autónomo. Ay, mira. Aprovecho y te hago una pregunta concreta de lo de a raíz de lo de las ponencias, las clases o una charla de laboratorio, lo que sea, que te pagan. ¿Tienes que estar dado de alta de alguno de los epígrafes? O sea, simplemente haces una ponencia. O una clase, o das una clase en un máster. Aquí tenemos un problema muy fuerte, que es que, bueno, primero, que es un tema laboral, no es de seguridad social. Que a veces nos decís, yo hago algo puntual, esporádico, como autónomo. ¿Por qué? Voy a Novartis y voy a dar una charla y me van a pagar 2.000. Y he colaborado con el doctor X y por una operación que le he ayudado me va a pagar 1.000 y pico. Ya está, no he hecho nada más. Es algo esporádico, no es algo habitual, que hago mes a mes, que voy allí y me esperan mis pacientes y voy trabajando en una consulta. Entonces, podemos entender que no os tenéis que dar de alta de IAE, tampoco os podéis deducir gastos y no estaríais obligados a pagar autónomos. Pero en casos puntuales. Pero IVA, sí. IVA, ¿tú es para el IVA qué tema? Sí. Yo sí, entonces tendrías que hacer charla. IVA, sí. El problema está que muchas veces en las charlas, como la factura no la haces tú, Te lo hace en centro, sí. Pues no te pone IVA. Y en el fondo se permite también, un autónomo puedes no hacer tú la factura y que te la haga la empresa porque en el fondo quien lleve los números es el... Porque muchos hay mucho falso autónomo, que en el fondo tendríamos que estar en el régimen general y punto, y no tener estos problemas, que es lo que hay. Pero si no, la empresa no te la ha hecho, pues nada. Lógicamente, si tú no has facturado con IVA, el IVA es el consumidor final el que lo hace, el que lo paga, no es tuyo. El IVA es un caramelo en la boca. Yo te cobro, yo te digo, mis honorarios, 100 euros más IVA. Ese IVA me lo quedo en mi bolsillo, pero lo voy a devolver a Hacienda. Entonces, si no has facturado IVA, pues nada. Sí que hay mucha problemática, que entrar en esto ya es tremendo, pero bueno, que lo sepáis. Pues con la estética. Aquí Hacienda están pesados, porque claro, ya os lo he dicho, un acto médico, ¿no? Para la ley fiscal es eso, el trato paciente el trato directo de médico con privado. Pero claro, la estética puede haber cosas que no sean un acto médico propio y duro. Digo la estética, como digo un dermatólogo, hacer láser. Pues eso ya no es medicina, ¿no, Alejandro? Que todos esteu així. Ya no es medicina, sino que entonces sí que debería ir con IVA. Pues cuidado también con esto. Hay muchos centros de estética que están empezando a facturar con IVA. Si facturáis con IVA, es una obligación trimestral y hay que devolver a Hacienda ese IVA que ha soportado el paciente. Pero cobrarlo, porque a veces ¿qué pasa? Que dice, no, yo no puedo subir precios, porque el 21% de IVA que existe actualmente no lo marca el profesional, lo marca el Estado, y cada vez puede ser distinto el tanto por ciento. Ese 21% se lo tienes que cobrar al paciente, porque a veces lo que hacéis es, no, yo sigo con los mismos precios y devuelvo ese IVA. Eso es una tontería, os estáis comiendo vosotros el impuesto. Eso tampoco lo tenéis que hacer. ¿Sí? Es complicada la fiscalidad, os lo digo. Yo, si no fuera asesora fiscal, me iría que me hicieran la renta y me llevaran las cosas. Otra cosa es que te estás en nómina, tienes un contrato normal, te revisas el borrador y aceptas la declaración. Que también es importante. Cuando eres autónomo no te envían el borrador, te envían los datos fiscales, que son los que terceros han informado de ti. La empresa cada trimestre te retiene y lo declara Hacienda. Lo mismo que os he dicho, no es un radar que alguien esté diciendo las cosas o que Hacienda investigue no se sabe dónde, no. Es la empresa que le ha informado de esa retención. No os harán borrador, no esperéis borrador si tenéis actividad económica. Aunque sean 1.000 euros de Novartis, no te lo hacen. Lo tienes que añadir tú a través del programa Padre, que es complicado, no lo siguiente, o con un asesor fiscal. Hay que añadir esos ingresos de actividad económica. Pero no pagues, no te des alta de IAE, sino porque entonces te puedes tener un problema. Ese es el tema. Ahora, si es habitual y cada mes vas a trabajar y esto, estáis obligados aunque cobres 3.000 al año. Lo marca la ley, no lo decimos nosotros. Es una animalada, sí, pero es que es como está escrito. No podemos hacer más.
Sí, 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 es verdad, no he entrado en esto. Y me lo ha dicho, yo os lo diré a Elisa y no me he acordado. Y lo segundo, creo que hay un porcentaje de lo que pagas a Mutual Médica que va por un fondo de pensiones que tiene personal. Esto no sé cuánto porcentaje es. Más o menos, tal como estaba en el ejemplo, es una persona de 30 años, calcula que el 80% de lo que paga se capitaliza. Lo que pasa que también todo el importe que estás pagando te lo deduces fiscalmente hasta 13.906 euros. Porque Si pagas los 200 y pico ya es al 100%. Exacto, con lo cual si tú pagas los 200 y algo te deduces todo y aparte estás capitalizando. También es verdad que estás difiriendo el impuesto. El día que tengas que recuperar ese dinero, que será cuando acabes tu actividad laboral, tu jubilación, tendrás que pagar los impuestos que te hayas deducido. Lo único que no es a ver qué pasa cuando te jubiles, porque tú eres muy joven. O sea que seguro que habrá cambiado la ley 20 veces. La aportación del plan de pensiones es una de las deducciones más importantes que hay actualmente. Igual que con la hipoteca, que ahora los que compraron en 2013 ya no existe, las dos más altas que hay es la aportación de plan de pensiones o la adquisición por hipoteca de tu vivienda habitual. Mutual Médica la podemos desgravar de dos formas. O como gasto de actividad, que ya lo he dicho, el que este año eran como 12.000 euros, que no llegáis, a menos que contratéis una cobertura muy alta, que lógicamente cuanto más coberturas quieres tener, quieres cobrar más, pues si estoy enfermo o cosas así, pues lógicamente tendrás que pagar más. Eso lo podrías deducir como actividad económica. O además, si superas esa cantidad de 12.000, como plan de pensiones, este año están 9.000 euros que te puedes desgravar. Esto siempre cuando en Mutual Médica os da un certificado en la campaña de renta que os explica perfectamente lo que podéis hacer. Un poquito la idea de Mutual Médica también es que eso pues no es a fondo perdido. Te vas haciendo tú también. La seguridad social ya sabéis también cómo está o cómo nos amenazan que va a estar. No sé si los que estamos aquí cobraremos nunca una pensión. También está bien hacerte un cajón para el día de mañana, pues saber cómo están las cosas. Es verdad que tributarás, pero ya buscaremos la forma para que tributes menos. Y bueno, y que no tenemos la bola mágica. A lo mejor de aquí a unos años ya no pagamos impuestos. Ya lo tienes que... Pero al menos te lo has quedado tú. Ese es el tema. La aportación de planes de pensiones ahora es solo interesante si pagas muchos impuestos en tu renta. Si tu renta es de 10.000 euros cuando viene en campaña, más vale que hagas una aportación de plan de pensiones. Si no, ya no es tan aconsejable, porque ha cambiado esto. A la hora de rescatarlo, luego tributas bastante. ¿Y el tema del censo de Hacienda, en caso de que sea a través de la Mutual Médica, cómo se hace? Igual. ¿Hay que ir ahí? Sí, y puedes ir cuando quieras. Yo lo único que quería separaros es el tema del RETA. Cuando tú no optas por Mutual Médica, sino optas por la Seguridad Social, entonces sí que tienes un mes. Lo digo porque a veces nos explican cómo hay que hacerlo. Primero siempre es Hacienda. Informarle primero que te quieran contratar como autónomo, porque si no os deis de alta, si no vais a cobrar nada. Tú ya lo has dicho bien, empieza a cobrar ahora. Pues ojo, no empieces a ya pagar ya si aún no sabes ni si vas a cobrar o no. Primero Hacienda, darte de alta. Y luego, cuando te vas a dar de alta en Mutual Médica, que yo sepa, nunca piden el alta de IAE, ¿no? Pero son los 30 días. Pero que sepáis eso, que la ley lo dice. En la Seguridad Social sí. Cuando vas, lo primero que te piden es el alta censal. Entonces, depende de la fecha que has sido, te cobran con efectos retroactivos. Entonces hay que ir con cuidado con este tema. ¿Qué me he olvidado? Las facturas. Las facturas siempre hay que guardarlas, los gastos, sobre todo. De ingresos también, pero bueno, sobre todo las de gastos que te deduces en tu renta. ¿Por qué? Porque Hacienda tiene 4 años para reclamarte. El 2011, por ejemplo, Hacienda ya no os puede reclamar nada porque está prescrito. Entonces siempre tenéis que guardaros 4 años toda la documentación. Porque como Hacienda necesita recaudar, precisamente ahora estará investigando mucho a los autónomos, porque son los que más pueden jugar con la renta. El que está en nómina no se puede deducir casi nada, el autónomo sí. Entonces hay que ir con cuidado con este tema y guardarlo bien. Justificantes de pagos, de cómo lo habéis pagado, y la factura. Bueno, si us sembla ja passem a l'últim ponent, vale? I després si no fem més preguntes. I després que els assessors del col·legi us ensenyin fins quin nivell de trampes es poden Cap ni una. assumir. Cap ni una. Nunca hay trampas. Bueno,